lamentablemente nosotros somos psicólogos y nos damos cuenta cómo son varios políticos, lo que están haciendo los políticos. Y es fácil de tener una lectura sobre ellos, en realidad, ¿no? Es cuestión de revisar efectivamente su vida y a través de esta revisión de su vida, interpretar el por qué actúan o hacen ese tipo de cosas, ¿no? Claro. La famosa palabra, la famosa frase, plata como cancha y distintos tipos de cosas, ¿no? A nosotros son demasiados indicadores que nos pueden estar haciendo revelar lo que son ese tipo de personas. Recuerde usted que los políticos tienen personalidades, claro, ¿no? Y al tener personalidades, estas personalidades han sido construidas, ¿no? El caso del presidente Toledo, lo que es el presidente Toledo, ¿no? Con cierto narcisismo, cierto histrionismo que tiene, son tipos de personalidades con las cuales llegan al poder, ¿no? Es más, realmente a Alan García no lo mató nadie, lo mató su propia psicología. Es lo que yo creo, ¿no? Sí, qué interesante, y sobre todo, pues, entender todos nosotros que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad no son problemas de leyes. No. A veces nos desgañitamos sobre leyes, sobre penas, sobre castigos, o lo que usted está hablando de la ley de salud mental, que creo que la van a revisar. Sí. Pero más allá de eso, pues, lo que usted nos plantea es algo que sería más productivo, más importante, más trascendente para, ¿no? Comunicación, en esta, pues, industria de la conciencia en donde estamos viviendo, en la sociedad del espectáculo, nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos y nos hacen muchas veces emitir juicio de valor con relación a personas que de repente en algún momento de su vida dieron una declaración desafortunada. Se estigmatiza mucho a las personas. Al respecto, si bien ese es un tema político, porque no podemos decir que los medios de comunicación no juegan su partido, ¿no? Y todos tienen consigna, y todos también lo hemos visto, y ha sido graficado que en su momento recibieron, pues, ¿no? Nos hacen llevar de las narices y nos hacen estigmatizar a las personas. ¿Qué piensa usted al respecto? Es un tema bastante delicado, porque estaríamos hablando de un tipo de profesión en la cual simple y llanamente hay que respetarla, ¿no? Claro. Cuando digo esto no quiero decir, sino que hay lo que creo que se genera en cualquier disciplina científica o cualquier profesión, el asunto de la objetividad, ¿no? Definitivamente, si hay estudios objetivos de lo que las personas están haciendo, el periodismo, o hay periodistas que se dedican a eso. Sin embargo, pareciera, y esta palabra he aprendido mucho de los abogados, claro, ¿no? El infinitivo. No el infinitivo, ¿no? Sí. Pareciera ser, pues, que hay una agenda también de algunos medios, ¿no? Y cada uno de estos medios igualmente responde a determinadas ideologías y obviamente determinado tipo de intereses. Claro. Es clarísimo en la historia de la humanidad, en las sociedades, en las distintas, ¿no? Cómo efectivamente el periodismo puede hacer tumbar determinado tipo de cosas. Por algo se le llama el cuarto poder, ¿no? Entonces, y efectivamente, mire usted para que vea cómo el asunto del periodismo puede incluso afectar. El mismo asunto cuando fue la pandemia. ¿Qué hizo el periodismo en esa supuesta cosa de tener que informar con objetividad? Ok, podemos informar con objetividad, pero de repente podemos informar objetivamente sesgado. Y al informar sesgado, hay una cosa que pasa en la psicología de las personas. La información que me llega me hace que yo procese esa información, ¿ok? Y no procese otra información. Y esa información que yo proceso me va a afectar psicológicamente. Es decir, si yo al público le vendo una información nociva o una información que me pueda llevar a creer y a activar determinadas actitudes, creencias o distorsiones respecto a la realidad, así lo voy a sentir y voy a tomar un determinado partidarismo. Incluso cuando, por ejemplo, salen a las calles, ¿quién a veces da esa información y cómo la psicología de masa se altera? Entonces, mire el poder que puede tener el periodismo y sobre todo si pareciera que tuvieran una agenda ahí, porque cada uno de ellos también juega su partido político. Es muy difícil
creo, extraerse y ser totalmente imparcial con determinado tipo de circunstancias. Y ahorita lo que está pasando, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, un ministro entra, cuando, por ejemplo, entonces, ¿qué cosas empiezan a movilizar, ¿no? Entonces, movilizan determinadas circunstancias que indudablemente no quiere decir que no puedan ser verdad. Claro que sí, pero eso de ahí genera una tendenciosidad y obviamente va a generar una reacción psicológica en las personas, una reacción en sus actitudes, ¿no? Entonces, las personas, con lo que se mueve es lo que se llama un fenómeno psicológico que se llama actitud. ¿Cuál es mi actitud hacia algo? ¿De rechazo o de aceptación? Incluso lo vemos en las encuestas, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto al presidente? O sea, lo que están midiendo es su actitud que se ha generado. El 90% quiere que renuncie. Exactamente. Ahorita está y no sabemos si eso es verdad o no. Exactamente, ¿no? O sea, al parecer hay indicadores, doctor. Eso también lo aprendieron los abogados, ¿no? Sí. Me parece muy interesante cuando los abogados dicen hay indicadores, pero tenemos que comprobar el hecho, ¿no? Entonces, al parecer hay indicadores, ¿no? Pero bueno, no es que a partir de esos indicadores tengamos hechos contundentes. Eso es en cierta forma riesgoso lo que puede pasar, ¿no? Claro, de alguna manera pues se manipula la opinión pública y se amplifica, ¿no? Se pone lupa y microscopio a un error que uno pueda haber cometido. Doctor, como el caso... se genera un fenómeno en psicología que se llama visión tubular. Ajá. Así se denomina. Visión tubular. Tubular. O sea, solamente miramos ese hecho y no miramos el resto. Claro. ¿No? Por ejemplo, este señor de la bala de plata, aparentemente pues habría tenido problemas de violencia doméstica con su esposa fallecida y con su hija también, y eso se ha amplificado de tal manera que los grupos pues feministas, defensa de los derechos de las mujeres, dicen, nos tocan a una y nos tocan a todas, ¿no? Es que esa versión es muy interesante. Cuando dicen nos tocan a una, es lo que al final de cuentas en psicología nosotros llamamos, están tocando las actitudes de las personas. Y ante las actitudes las personas tenemos un rechazo o una aceptación, ¿no? Independientemente de lo que se diga sea de verdad o sea de mentira. Exactamente. ¿No? Porque pueden decir por ahí, en el año 79, el profesor Luis Osvaldo miró a una estudiante en minifalda. Y la estudiante va a salir llorando, ¿no? O sea, y a una señora, pues seguramente de 50, 60 años va a salir llorando. ¿No? Y eso es un insumo que entra en el cerebro y uno lo procesa. O sea, por eso usted no va a ser premier. No. Claro, pues porque o sea, cualquier profesional independiente de prestigio que tome el riesgo, digamos, de asumir una responsabilidad bajo estas circunstancias. Es que eso que usted ha dicho es sumamente importante, responsabilidad. Así es. Cuando uno toma un cargo político, tiene que entender que tiene que funcionar ese concepto que usted ha denominado responsabilidad. Usar el poder en realidad, ¿no? Sino que más bien que el poder signifique para hacer el bien a la humanidad, a la sociedad y a las personas, ¿no? Esa es la idea que nosotros proponemos en nuestro otro programa que se llama Dando la Cara, el tema de la gestión pública, ¿no? Cómo administrar los recursos del Estado y el poder para satisfacer las necesidades de la mayoría. Ese es el fin último de la política, ¿no? Y hablando de responsabilidad, pues, profesor, y también aquí hay un tema muy importante. Se ha estado conversando de que nuestro presidente pues tiene un gabinete a la sombra, ¿no? Sí, pues. Conformado supuestamente pues por algunos paisanos y unos muchachos que le manejan las redes sociales. ¿En quién debe uno confiar? Porque imagino yo, y usted lo ha explicado bien, una persona pues que ha tenido una infancia un poco complicada, una vida en el campo, de pronto pues no confía en los cuadros técnicos, en los especialistas, pero tiene un pequeño grupito en el que sí confía, un grupo cerrado, ¿no? ¿En quién se debe confiar? Claro, ¿a quién hago caso? ¿Despacho con la Premier? ¿No despacho con la Premier? ¿Hago caso a mis ministros? ¿Hago caso a mis técnicos? ¿O a qué hago caso? ¿No? Y sobre todo, doctor, ¿por qué hago caso a alguien? ¿No? ¿Por qué yo puedo hacer caso? Yo particularmente considero que ahí de pronto se están desarrollando algunos mecanismos que están dificultando que el presidente pueda alejarse, diríamos, de esas malas decisiones. Específicamente, para el caso del premier, no quisiera tocar, es solamente como un ejemplo. Sí, claro. Para yo tomar una decisión, como psicólogo, tengo que saber la historia de la vida de esa persona. Y en base a eso, le digo, oye, bien, ¿me puedes ayudar?
Pero si yo lamentablemente veo que hay algunos asuntos que luego me van a complicar, más allá de que si es capaz o no es capaz el ex premier Bader, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos efectivamente no solamente es un cuadro político, sino un cuadro técnico, un cuadro conocedor del manejo de la gestión, del manejo de las situaciones. De la cosa pública. Exacto, de la cuestión pública, ¿no? Claro. Y de tipo profesional. Entonces, el gobierno tiene que ser visto incluso como, entre comillas, como una empresa, ¿no? Donde que tenemos que tomar determinado tipo de decisiones. Y estas decisiones están en relación a cuánto conocimiento tengo de la gestión pública. Y si no la conozco, pues ¿qué asesores tengo? Definitivamente me tendría que rodear de los mejores y no necesariamente de aquellos que tengan algún tipo de relación cercana conmigo y empezamos a hacer un grupo y con eso queremos dominar, manejar el país. No lo sé si esa sea la circunstancia, presidente, claro, pero pareciera ser que hay un tipo de relación porque ¿dónde lo vemos? Simplemente en qué decisiones han tomado. Nunca hemos visto una situación de este tipo, ¿no? Y eso tiene que ver con competencia. ¿Cuán competente podemos ser para manejar un país? Cualquiera no puede meter a manejarse un país. Y si lo tuviera que hacer, pues, tiene que buscarse los mejores cuadros más allá de las relaciones de tipo política, más allá del dominio político, doctor. Sí, porque parece que el tema hablar de derecha, hablar de izquierda, es un tema pues desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, claro. Y también muchas ideologías y pensamientos pues son muy antiguos, ya un tanto desfasados. Cuando, por ejemplo, el señor Cerrón se reclama marxista, leninista, sí, pues, maoísta y mariateguista, etcétera, está obedeciendo pues a un pensamiento que ya es muy antiguo y de pronto ha sido superado en un mundo globalizado, en una economía globalizada, donde ya las relaciones internacionales y también de producción han cambiado totalmente, ¿no? Claro, nuestro país, caso de China, de Rusia, de Vietnam, de doctor. Vietnam, claro, por ejemplo, una economía. O sea, ¿cuál es la situación de Vietnam? Es floreciente esa economía. El hecho del comunismo no tiene que estar reñido con el desarrollo de la economía, al contrario, ¿no? Claro. Simplemente son otras distribuciones de poder, ¿no? Así es. Para ya ir terminando, profesor, cuando hablamos de psicología, bueno, pues hablamos del estudio de la conducta humana, el comportamiento humano, ¿no? Tanto como individuos como a nivel organizacional, ya usted nos ha explicado un poco. Cuando hablamos de la sociología, pues el estudio de una sociedad, la antropología, el estudio del hombre a través del tiempo, en una determinada región, etcétera. Y la psiquiatría también, que es el estudio, digamos, de las enfermedades que pueden haber en nuestro cerebro por motivo de alteración de los transmisores neuroquímicos, etcétera, ¿correcto? Son conceptos de los que no se habla generalmente en los partidos políticos. ¿Qué importancia tienen estos conceptos, profesor, para los que nos están escuchando? Mira, acá hay mucha gente que va a iniciar el tema político, hay mucha juventud, esto es una clase de educación cívica también para los muchachos que nos ven también. ¿Qué importancia tienen esos conceptos? Miremos realmente qué tipo de personas también están entrando en política, con qué tipo de deseos y circunstancias, qué ambiciones, qué cosa quieren, ¿no? O sea, ¿son dueños de qué? ¿No? Pero definitivamente estos conceptos o el político debería de supuestamente tener justamente eso que usted está manifestando, ¿no? Conocimiento de antropología, conocimiento de sociología, conocimiento de psicología, ¿no? Conocimiento de psiquiatría, ¿no? Conocimiento de economía, y si no, pues tener un staff en el cual uno pueda contar con este tipo de profesionales. Y por qué no hablar de un psicólogo político, de un psicólogo organizacional, doctor. Sí. Importantísimo considerar, ¿no? Como para poder empezar. Repito, creo que ya las instituciones tienen que meter especialistas en psicología para el manejo de una institución como puede ser el Estado y el gobierno específicamente, ¿no? Yo creo que lo que usted dice me parece sumamente importante y sobre todo me llama la atención, doctor, el dominio de la definición que usted ha hecho de cada una de esas ciencias y lo felicito. No, gracias.